Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, yo por aquí feliz de tenerlos de vuelta. Hoy, como ya leyeron en el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco, y que involucra a dos de las figuras más queridas y populares, Demet Özdemir y Can Yaman. Y es que, ¿quién no recuerda la explosiva química que tenían en la serie Erkenci o Pájaro Soñador? Eran increíbles juntos. Y claro, esa conexión tan fuerte sumado a la popularidad de la serie, generó un montón de rumores, especulaciones y, como era de esperar, muchas expectativas sobre su relación en la vida real. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Cómo reaccionó Demet Özdemir a todos estos rumores? ¿Qué es lo que realmente pasó entre ellos y cómo lo vivieron? Eso es lo que vamos a descubrir hoy. Antes de que comencemos a desentrañar todo este drama, quiero pedirles un favor. Si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subimos semanalmente sobre sus series favoritas, sus actores y actrices preferidas, y todo el chisme jugoso del mundo del entretenimiento turco. Suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y no se pierdan nada. Me encanta tenerlos por aquí y que formemos una comunidad gigante. Bueno, volviendo al tema principal. La historia entre Demet Özdemir y Can Yaman siempre ha sido fascinante para los fans. Erkenci fue un éxito rotundo y la conexión que se veía en pantalla era innegable. La química que tenían era brutal, casi palpable. Se notaba que había algo especial entre ellos. Y claro, la prensa rosa y los fans no tardaron en empezar a especular sobre un posible romance fuera de las cámaras. Los rumores eran constantes. Se les veía juntos en eventos, en fotos, incluso se llegó a hablar de citas. Algunos medios llegaron a afirmar que eran pareja, que estaban a punto de casarse, vamos, todo un cuento de hadas. Pero, ¿qué decía Demet Özdemir al respecto? ¿Cómo reaccionaba ante estas constantes especulaciones sobre su vida personal? La verdad es que Demet, siendo la persona que es, siempre ha sido muy reservada con su vida privada. No le gusta exponerse demasiado y siempre ha preferido mantener su vida personal alejada de los focos. Sin embargo, ante la insistencia de los medios y la curiosidad de los fans, no le quedó más remedio que hablar, aunque fuera de forma sutil y discreta. Sus primeras declaraciones al respecto fueron bastante cautelosas. Nunca negó tajantemente los rumores, pero tampoco los confirmó. Simplemente decía que eran buenos amigos, que se llevaban muy bien y que se sentían muy cómodos trabajando juntos. Pero claro, esa ambigüedad alimentaba aún más las especulaciones. ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Era solo amistad o había algo más? Con el tiempo y a medida que los rumores se intensificaban, Demet comenzó a ser un poco más clara. En algunas entrevistas, ya se le notaba un poco más cansada de la situación. Dejó claro que apreciaba mucho a Can como compañero de trabajo, pero que no había nada más allá de la amistad. Y sobre todo pidió respeto por su vida personal y por sus decisiones. Lo importante aquí es entender la posición de Demet. Ella, como cualquier persona, tiene derecho a su privacidad. Y aunque la popularidad a veces lo complica todo, creo que es justo que ella defienda su espacio personal y que no se sienta obligada a dar explicaciones sobre su vida amorosa. Pero, ¿qué hay de Can Yaman? ¿Cómo reaccionó él ante todos estos rumores? La verdad es que al igual que Demet, Can siempre ha sido un personaje muy mediático y que en ocasiones ha sabido jugar con esta atención. A veces sus declaraciones y gestos han alimentado los rumores, y otras veces ha optado por la discreción. En el caso de Demet, Can siempre ha tenido palabras bonitas y de admiración hacia ella. Ha destacado su profesionalismo, su talento y su personalidad. Pero al igual que Demet, nunca ha confirmado abiertamente una relación sentimental. Siempre se ha mantenido en la línea de la amistad y el compañerismo. Lo que sí es cierto es que después del éxito de Erkenci, la relación entre ambos, tanto dentro como fuera del set, generó mucho revuelo. Muchos fans esperaban que la magia de la serie se trasladara a la vida real y que terminaran juntos. Incluso llegaron a crear clubes de fans y a dedicarles un montón de contenido en redes sociales. Sin embargo, con el tiempo quedó claro que la historia entre Demet y Can era diferente. No hubo el romance que muchos esperaban. Cada uno tomó caminos distintos, tanto en lo profesional como en lo personal. Demet, por ejemplo, ha tenido otras relaciones y ha protagonizado otras series exitosas.
Khan también ha seguido creciendo como actor y ha trabajado en proyectos internacionales. ¿Y cómo podemos interpretar esta situación? Pues, en mi opinión, creo que lo más importante es respetar las decisiones de cada uno. A veces, la química en pantalla no se traduce en una relación fuera de ella. La amistad, el compañerismo y la buena relación profesional son también importantes, y creo que eso es lo que realmente prevaleció entre Demet y Khan. Y aquí viene la parte en la que quiero hablarles de las reacciones de Demet. A lo largo de los años, hemos podido verla enfrentándose a los rumores con mucha calma y madurez. Siempre ha mantenido la compostura y ha sabido gestionar la situación de la mejor manera posible. Por ejemplo, en una entrevista, le preguntaron directamente sobre Can Yaman y sobre los rumores de romance. Demet, sin perder la sonrisa, respondió que se sentía muy afortunada de haber compartido proyecto con él, pero que cada uno tenía su vida y sus decisiones. No hubo ni reproches ni evasivas. Simplemente una respuesta clara y respetuosa. En otras ocasiones, hemos visto a Demet defender su privacidad y pedir respeto por su vida personal. Siempre ha sido muy firme en este sentido y ha dejado claro que no le gusta que se entrometan en su vida privada. Y eso, creo, es algo muy valioso. Además, hemos visto cómo Demet ha sabido lidiar con las críticas y los comentarios negativos en redes sociales. A veces la presión de los fans y de los medios puede ser muy fuerte, pero Demet siempre ha mantenido una actitud positiva y ha tratado de no hacerle caso a los comentarios malintencionados. En resumen, la reacción de Demet ante los rumores sobre Can Yaman y sobre su vida personal ha sido ejemplar. Ha demostrado ser una persona madura, sensata y que sabe defender sus límites. Y eso, señores y señoras, es algo que merece todo mi respeto. ¿Y qué pasó con todo el drama posterior? Pues la vida siguió su curso. Demet y Khan tomaron caminos separados, pero siempre con respeto mutuo. La serie Erkencicus sigue siendo un éxito rotundo y un recuerdo para todos. Lo importante es que ambos han seguido adelante con sus vidas, creciendo profesionalmente y siendo felices. ¿Y qué podemos aprender de todo esto? Pues creo que hay varias lecciones importantes. Primero, que la química en pantalla no siempre se traduce en una relación real. Segundo, que es importante respetar la privacidad de las personas y sus decisiones. Tercero, que no siempre hay que creer todo lo que se dice en los medios de comunicación. Y por último, que la amistad y el compañerismo son valores muy importantes. En definitiva, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es una de las tantas historias que nos enseña a respetar las decisiones de los demás, a no especular y a valorar la privacidad de las personas. Y creo que eso es muy importante. Y bueno, con esto hemos llegado al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y que hayan aprendido algo nuevo. Hemos repasado la reacción de Demet Özdemir ante los rumores sobre Can Yaman, y hemos visto cómo ha manejado la situación con madurez, respeto y siempre fiel a sí misma. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo, por estar siempre pendientes del canal y por formar parte de esta comunidad tan maravillosa. Me encanta leer sus comentarios, saber qué opinan, qué temas les interesan y qué les gustaría ver en futuros vídeos. Así que no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y por favor, no se olviden de darle me gusta al vídeo, de compartirlo con sus amigos y conocidos y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer y a seguir creando contenido que les guste. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.